Amada iglesia, hoy hay gozo en nuestro corazón porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza, porque Él ha cambiado nuestro pasado en un nuevo futuro, en una nueva esperanza para ti, para mí. Y tú y yo hoy tenemos, amada iglesia, muchísimos motivos, muchísimas razones para celebrar, para cantar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Y además hemos venido a este lugar a eso, ¿verdad? Hemos venido a este lugar a entregarle nuestro ser en alabanza, en adoración, sí, a escuchar de su palabra y a ser enseñados por Él, pero también venimos a entregar nuestro corazón, nuestra alabanza. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos unos minutos? Amado Rey, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios. Hoy con nuestro corazón alegre, Señor, con nuestro corazón agradecido, hoy delante de tu presencia, Señor, nos acercamos con confianza. Nos acercamos, Señor, confiadamente, Dios, delante de tu presencia, Dios. Y comienza, amada iglesia, a darle gracias. Dile gracias, Jesús, por tu fidelidad en esta semana. Gracias, amado Rey, porque he visto tu amor, porque he visto tu bondad, Señor, en tantos aspectos de mi vida, de mi familia, Señor. He podido experimentar, Dios, que tú estás conmigo, que tú estás con mi familia, Señor. Y hoy mi corazón lleno de alegría, lleno de gozo, Señor, expresa cuánto te ama, cuánto te amamos, Señor. Juntos como iglesia hoy te expresamos nuestro amor, nuestro agradecimiento a ti, amado Jesús. Ven a este lugar, Señor. Glorifícate, manifiéstate, Señor, en esta mañana, en esta casa. Eres bienvenido, Señor. Abrimos las puertas de esta casa, Señor, y te decimos: ven, disfruta, Señor, deleítate en tu tiempo, amado. Amén, amén. Bien, puedes darle fuerte una ofrenda de palmas. Celebramos tu nombre, Jesús. Sé bienvenido hoy, Espíritu Santo. Amén. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Pasado, futuro, te entrego, con tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la. Juntos decimos tu reino está Llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y con convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti.
adorar. Tú pagaste en esa cruz, amado. Adelante, no tengas temor. Y corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, somos libres, somos libres. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, ¿estás listo? Gracia te espera. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, somos libres, somos libres. Vamos con tus palmas, juntos hoy declaramos estas palabras. Con todo tu corazón decláralo. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Y en el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Vamos con tus palmas. ¿Estás listo? Cantamos. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Su espíritu está aquí, somos libres, somos libres. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, somos libres, somos libres. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús, Vamos, vida levanta se tu voz y decláralo. En el nombre. completará. En el nombre Tu de iglesia lo Jesús, cree, las amado. cadenas Y cantamos con fuerza. caerán. Y en el nombre de Jesús vida se completará.
que el cielo está gobernando, el cielo gobierna hoy. El cielo está viniendo hoy a este lugar, está viniendo a tu vida. Solamente necesitamos creerlo. Su autoridad está aquí hoy, buena tierra. Oh, maravilloso eres, Jesús. Nos impresiona, Señor, nos asombra tu autoridad. Espíritu Santo, oh, todo te pertenece a ti, Señor. Tuyo es el poder, Señor. La gloria es para ti, Jesús. Vamos, comienza a exaltarlo con palabras de adoración, de exaltación a nuestro amado. Solo tu autoridad. Silencias la voz del enemigo, Señor. La creación oyó la voz de su creador. Del polvo vida él sopló y al mundo forma dio. Toda la oscuridad se fue al oír su voz. La noche pronto se terminará, tu luz la vencerá. Decimos, solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. Oh, solo tú, Jesús. Mi lucha tuya es. Conoces el final. Te adoro porque todo alrededor se rinde ante tu voz. Nos decimos, solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. Solo tu voz tiene toda la autoridad. Solo mi Dios tiene toda la autoridad. Un saludo a nuestros amigos y hermanos de YouTube que en la tarde van a ver esta prédica. Nosotros hemos visto que en la tarde hay pocos que se conectan, pero vemos que a lo largo de la semana ellos
ven las prédicas, nos ponen comentarios. Así que desde aquí, desde el centro de la República, desde Cuernavaca, Morelos, nos da mucho gusto que reciban la palabra hasta allá, hasta sus hogares, en diferentes lugares. No quiero mencionar ya lugares porque ya no sé ni dónde nos ven, pero les mandamos un aplauso desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, México. Déselo bien fuerte, por favor. Amén. Usted no sabe el alcance que hemos tenido, no solamente nosotros, la iglesia, que en esta etapa tecnológica, cibernética, tiene que extender sus redes a través de las redes sociales. No sabe la cantidad de impacto que la palabra de Dios ha tenido en las personas que no creían en el Señor. Así que ha sido de bendición. Y yo me preguntaba siempre cuando leía en Mateo 24, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y yo decía, Padre Santo, ni un misionero tenemos en la iglesia, ¿cómo va a ser predicado? ¿Cómo va a ser predicado? Pues el Señor ya estaba pensando en estos tiempos, que el Señor iba a usar los medios electrónicos para que su nombre fuera exaltado, fuera conocido y fuera aceptado en los corazones, y miles de personas fueran salvas. Amén. Gloria al Señor. Así que continuamos con esta serie, el último pilar o la última columna, que se llama, ¿cómo se llama? La unidad en el Espíritu. La semana pasada le hablé de una palabra que el apóstol Pablo utiliza para que nosotros podamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice el verso 3, pero voy a volver a leer desde el verso 1 para que podamos entrar en materia, podamos recordar lo de la semana pasada y podamos entender la nueva palabra que nos va a dar hoy el Espíritu Santo. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿qué dice? De la paz. ¿Me puedes poner el verso 3 en NBI, por favor? En NBI dice lo siguiente: esfuércense, diga conmigo, esfuérzate. Voltea con el que está a un lado y dile: esfuérzate por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, esta es una cuestión que depende de nosotros, porque el Espíritu Santo ya te decía yo la semana pasada, nos dio cuando nosotros aceptamos a Cristo. Él nos sella y nos da el fruto del Espíritu Santo. Y el primer fruto del que te hablé, el apóstol Pablo maneja tres frutos del Espíritu Santo que nos sirven todos, pero esencialmente estos tres nos sirven para mantener la unidad en el Espíritu. Y esos vienen en el verso 2, dice: con toda humildad, ese es uno, y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Habla de tres frutos del Espíritu. La semana pasada hablamos de una palabra, ¿sí se acuerda? Humildad. Hoy vamos a hablar de la segunda palabra, que se llama ¿cómo? Mansedumbre. Diga conmigo: mansedumbre. Ok. Y te van a pasar la definición para que podamos entender. Yo no sé si a ti te había pasado, pero a mí en un inicio yo confundía mucho la mansedumbre con la humildad y pensé que era lo mismo, porque se parecen mucho y los significados se parecen mucho, pero en realidad tiene funciones bien diferentes. Si no, la Biblia no lo llamaría como fruto del Espíritu con un nombre diferente. Y dice el significado en griego es proates, y dice ser manso. Te voy a decir primero lo que no significa ser débil, ¿ok? No significa ¿qué? Ser débil, ni que te dejes pisotear, ni que las esposas se dejen gritonear por sus esposos, que aquí no hay nadie, ¿ok? Dice: el manso tiene una gran fuerza interior. Diga conmigo: gran fuerza interior, que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con toda confianza. No se deja llevar por sus emociones. Eso es bien importante. No se deja llevar, ¿por qué? Por sus emociones. O sea que tiene dominio propio. Ni reacciona sin control ante una situación.
Más bien, vive bajo el dominio ¿de quién? Del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer o no hacer ante un suceso determinado. ¿Sí me entendió lo que es? Para los que están anotando, lo vamos a dejar un ratito ahí en la pantalla. Pero es una persona que tiene dominio propio y que antes de hablar y antes de actuar, voltea a su interior y le pregunta al Espíritu Santo: amado Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer en esta situación? Son decisiones que a veces se tienen que tomar en minutos, en segundos, y que uno no sabe qué hacer ni qué decir. Pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16 que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo está dentro de ti y de mí. Amén. Y si está dentro de ti y de mí, nosotros podemos consultarle cualquier cosa. Y a veces nos puede ordenar hacer cosas que nuestra carne no quiere. Esa es una persona mansa, es una persona que se deja gobernar total y completamente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ante una situación complicada, ante un problema familiar, ante la muerte de un ser querido, no se pone a reclamarle a Dios, sino le dice: Señor, tú sabes lo que haces, yo me pongo en tus manos, sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo confío en ti. Esa es una persona que practica la mansedumbre. ¿Estamos? Y yo te dije que te iba a hablar de estas 4 columnas. Hablé de algunas cosas que hemos hecho bien, y hoy te voy a hablar de la mansedumbre de una manera general como iglesia cristiana. Creo que hemos sido la iglesia cristiana en general, no hablo en particular de esta, aunque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Creo que no hemos sido obedientes total y completamente en las instrucciones que nos ha dado el Espíritu Santo. No hablo de situaciones y cosas en específico. Es difícil a veces quedarte callado. Hace algún tiempo una mujer no cristiana me insultó, me dijo algunas cosas muy fuertes, y yo tenía ganas de decirle unas cuantas cosas, pero el Espíritu me dijo: shh. ¿Cómo me dijo? Y me tuve que callar. A veces el Espíritu Santo te dice: cállate, no te defiendas, porque yo soy el que hago justicia, no tú. Y al cabo del tiempo me di cuenta que el Señor tenía razón, porque siempre tiene razón, y el Señor puso a cada quien en su sitio. No tuve que decir una sola palabra, solamente me tuve que contener, porque la instrucción del Espíritu fue esa. Ahora hay que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, y la mejor manera para que tú aprendas a discernir porque hay 3 tipos de voces: la voz del diablo, tu voz y la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la que tienes que conocer perfectamente bien es la del Espíritu Santo, y siempre la voz del Espíritu Santo va a coincidir con la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios, porque si no, no vas a saber qué hacer. Yo cuando estaba ahí a punto de abrir mi boca y defenderme, el Señor pone versos en mi mente, como el Salmo 27, que dice: Jehová es mi Dios y mi salvación, ¿en quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando los malvados, y empieza a hablar de sus enemigos. Entonces a veces es difícil obedecer al Espíritu Santo, pero es lo que te conviene, es lo que me conviene. Y yo puedo ver que nos ha hecho falta a la iglesia de Cristo mansedumbre en 3 áreas de las que te voy a hablar hoy. Hoy te voy a hablar de 3 áreas en donde ahorita que estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros tenemos que estar preparados, y creo que como iglesia hemos fallado en no dejarnos enseñar por el Espíritu Santo en las 3 áreas que hoy te voy a enseñar. Amén. ¿Estás listo?
¿Estás listo, iglesia? Dios es bueno. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, amado y poderoso Espíritu Santo, yo te ruego que dirijas este mensaje con la sencillez, pero con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Que de este lugar, de este altar, Señor, hoy salgan palabras que edifiquen, que den esperanza, pero también que confronten, Señor, a mis hermanos y a todos los que nos están viendo en redes sociales. En el nombre precioso de Jesús me pongo detrás de la cruz cual barro que soy, Señor, y te permito, te pido, te suplico que tu Espíritu Santo guíe mis palabras. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vuelvo a repetir, el mensaje va a estar cimentado en tres áreas en donde yo he visto que no nos hemos dejado enseñar por el Espíritu Santo y hemos hecho nuestra voluntad en estos tres puntos que te voy a enseñar. Y el primer punto se llama: nos falta mansedumbre en la terraza. Di conmigo, en la terraza. Y ahorita vas a entender por qué le puse así. Vas a decir, el pastor está medio zafado. No, tiene su fundamento. Ve por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y todos conocemos esta historia, pero la voy a leer del 1 al 4. Y dice lo siguiente: segundo de Samuel 11, del 1 al 4, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, que es lo mismo que terraza, de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo era? Muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, ¿qué dice? Estoy encinta. Este punto te dije que se llama: nos falta mansedumbre en la terraza. Y todos conocemos esta historia sobre David y sobre las terribles consecuencias que tuvo un problema en donde no supo ser manso, en donde no supo ser enseñado por el Espíritu Santo. David, la mayor parte de los teólogos están de acuerdo que en esta temporada David se había desconectado de Dios. Las guerras, el trabajo y las riquezas, las ocupaciones y las mujeres lo habían distraído de su relación con Dios. Tú vas a ver varios capítulos atrás en donde ya no dice: y David consultó a Jehová. No lo vas a ver en muchos capítulos. Cuando tú y yo no consultamos a Dios nuestras situaciones, podemos entrar en esa batalla con nuestra carne, y nuestra carne a veces no nos deja ser enseñados por el Espíritu Santo. Hay una batalla interna que tenemos tú y yo con nuestra carne. David, hacía unos capítulos antes, había llevado el arca de la presencia de Dios, se había quitado sus ropajes reales y había danzado de una manera hermosa, ¿te acuerdas? Demostrándole a todo Israel que Jehová era digno de ser alabado, que él se humillaba, se hacía vil, porque la presencia de Dios estaba en Israel. El arca de la presencia de Dios estaba en Israel. Pero solamente unos capítulos más adelante comete un error, comete una falta de tipo sexual. No se dejó enseñar por el Espíritu Santo, sino se dejó guiar por su carne. Y fíjate bien, porque yo le estoy poniendo a este punto: nos falta mansedumbre en la terraza. David ese día no fue a la guerra, se quedó en su castillo. Se levantó tarde, seguramente se desayunó unos huevitos rancheros con quesito fundido o algunos chilaquiles.
Se levantó tarde porque tenía un ejército poderoso, no necesitaba ya necesariamente él ir a comandar la guerra, tenía muchos militares muy inteligentes y muy capaces, y él se levanta tarde y va a la terraza. Di conmigo, terraza. Y desde la terraza voltea en uno de los extremos, voltea hacia abajo. Él estaba en su castillo, en su palacio real, y ve a una mujer que se estaba bañando, que era sumamente hermosa. Y yo no sé tú, pero yo todas las terrazas que conozco, me dediqué muchos años a impermeabilizar casas, dentro de las cuales había terrazas, y todas las terrazas que yo impermeabilicé y que yo conozco eran rectangulares. Cuando tú sales a una ventana, y tú me puedes decir, no, pastor, hay unas circulares, esos son balcones. Cuando tú sales de una ventana y está un pedacito de cemento así y hay un barandal, bueno, eso es un balcón. Pero todas las terrazas son rectangulares, ¿sí o no, ingenieros? Te da mayor espacio y mayor proporción para que puedas poner una mesita abajo, o para que puedas salir en las mañanas a contemplar el paisaje. Pero David salió a la terraza. Hay un lugar, y estas terrazas, siendo rectangulares, yo me ponía a meditar y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué la Biblia menciona el terrado o la terraza? Y yo me puse a pensar en esta forma que tienen las terrazas, y tienen la misma forma rectangular que tu celular, que tu iPad o que tu televisión. ¿Sí o no? Y yo me ponía a meditar, y el Espíritu Santo me decía que hemos sido faltos y hemos sido rebeldes, o no nos hemos dejado enseñar en las cosas que vemos. Porque si David no se hubiera levantado y hubiera pasado por la terraza, está bien que el pecado entró por los ojos, pero sus pies, ¿en dónde estaban? En la terraza. Y el Espíritu Santo me hacía sentir que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que dejarnos enseñar en las terrazas que estamos pisando, porque las terrazas nos permiten ver cosas que no tenemos que ver. Y te estoy hablando específicamente del problema mundial que hay, que es la pornografía. No hemos sido lo suficientemente entendidos para saber que hay cosas, que hay terrazas que nos conducen a ver cosas que no tenemos que ver y que enferman nuestra mente. ¿Sí o no? Es un problema que tenemos que ver, y en donde nosotros como padres tenemos que checar lo que nuestros hijos están viendo en esos rectangulitos, en esas terrazas. Repite conmigo, cuidado con la terraza. Y a veces nosotros pensamos que esta lucha que tenemos en el área sexual, porque es un problema con nosotros, a veces le echamos la culpa al diablo. Y alguien podría decir, Dios le puso a Betsabé ahí para que David volteara y pecara. Pero fíjate lo que yo puedo ver en la Biblia, en Santiago, si me puedes poner Santiago 1 del 13 al 15 en NBI. Y yo creo que es por lo mismo que pasó David, y es por lo mismo que está pasando la iglesia de Cristo en esa lucha de la carne y el espíritu, porque hay una lucha, no son compatibles las obras de la carne y las obras del espíritu. Y dice Santiago, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Dios nunca te va a tentar en una cosa que Él aborrece y abomina. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta, ¿qué dice? A nadie. Di conmigo, a nadie. Verso siguiente, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios, no oigo, malos deseos lo arrastran. ¿Y qué dice? ¿Dónde está el problema? En los malos deseos que tenemos nosotros. Está bien que recibimos a Cristo, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Y pensamos y creemos que este tipo de cosas ya desaparecieron. No, ahí están.
pero a través de la fuerza del Espíritu Santo, a través de la mansedumbre, de lo manso que tú seas para dejarte enseñar, vas a tener el valor, el poder y la capacidad de no pisar ninguna terraza. Amén. Ese es el asunto en donde yo considero que hemos fallado como iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Has sabido de casos de líderes, de pastores y pastoras que cometen adulterio? ¿Has sabido de sacerdotes pederastas? Claro, porque este es un área muy delicada en donde todos tenemos, Dios plantó en nosotros los deseos sexuales, pero están diseñados para practicarse dentro del matrimonio. Y cuando nosotros no nos dejamos ser enseñados, cuando dejamos que la carne nos gane, nos pasa lo que le pasa, lo que le sucedió a David. ¿David era un adorador? Te pregunto yo. ¿David tenía comunión con Dios todos los días? Entonces, ¿qué pasó? Quiere decir que nosotros no estamos fuera de esto, y que en esta última etapa de nuestra vida, en donde estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que ser mansos. Y tengo que ser manso y dejarme ser enseñado y controlado y dirigido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora bien, fíjate cómo el pecado enferma el cuerpo y la confesión lo sana. Repite conmigo: el pecado enferma el cuerpo y la confesión lo sana. Hay muchas enfermedades que los cristianos tenemos por pecados ocultos. ¿Sí me entiendes? Y te lo voy a demostrar. Verso 32, verso 3 al 4. El mismo David dice lo siguiente. Salmo 32, verso del 3 al 5, lo vamos a estar leyendo. Mientras, ¿qué dice? Calles se envejecieron mis huesos. David no estaba viejo. David en esta temporada tenía unos 50 y tantos años, chaval, así como yo. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, ¿qué dice? En sequedades de verano. Y mientras David cayó, su cuerpo empezó a enfermarse, empezó a dañarse, porque no hay nada que tú y yo hagamos o practiquemos que el Señor no sepa. El Señor todo lo sabe, absolutamente todo. Y luego dice el verso 6, si me puedes poner el 6 de ese mismo salmo. Aquí está la solución. 39 verso 6, Salmo 39 verso 6. A ver, ¿en qué? No, estábamos en el 32, perdón. 32 verso 6, sorry. Dice: ay, santo Padre, ese no es. 32 35. A ver, 32 5, por favor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Exactamente, gracias. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí, ¿qué dice? Mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la solución. Y creo que en esta área no hemos sido lo suficientemente mansos. Hablo de todas las edades, y tenemos que estar muy cuidadosos de las terrazas. Si David no hubiera estado en la terraza, no hubiera sucedido lo que sucedió. Si David hubiera estado haciendo lo que debía hacer, que era un militar, es ir a la guerra, no hubiera sucedido lo que sucedió. Las peores desgracias suceden cuando estamos de ociosos, sin hacer. Papá, tienes que ser muy inteligente. Mamá, tienes que ser muy sabia para poner a tus hijos actividades en la casa y actividades espirituales que les hagan fortalecer y conocer al Espíritu Santo.
para que cuando llegue la terraza o cuando llegue la Betsabé o el Betsabé, sepan qué hacer. Amén. Tenemos que estar plenamente conscientes que estamos viviendo tiempos en donde este vicio, en donde esta adicción, que es un vicio que se puede convertir en una adicción como todos, de la pornografía, está atacando a nuestros jóvenes desde niños. Y yo no sé si tú le checas las páginas a tus hijos o a tus hijas, pero yo te sugiero, te recomiendo, te pido y te exijo que lo hagas. Amén. El diablo es tan astuto que desde pequeños empiezan ellos a consumir este tipo de basura y su mente se empieza a enfermar. Había un joven llamado José que fue vendido por sus hermanos. Estaba oscilando entre los 17 y los 20 años cuando él es llamado por Potifar a servir en la casa de Faraón. Y un día la esposa de Faraón, que tú conoces la historia bien, que eran mujeres hermosas, las autoridades egipcias se casaban con mujeres muy hermosas, no se casaban con cualquier persona, elegían mujeres bellas, porque se trataba de que cuando iban a los eventos políticos, bueno, tuvieran a una mujer hermosa que llamara la atención. La esposa de Potifar, y en ese momento José estaba con las hormonas vueltas locas, como hemos estado nosotros cuando éramos jóvenes, entre los 17 y los 20 años, luchando con una naturaleza que, Padre del cielo, es difícil. Yo sé que es difícil, pero José tuvo a bien en el capítulo 39, versos 6 al 9, cuando se enfrenta a una situación como esta. A mí me asombra cómo este joven dice lo siguiente. El verso 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, así como todos los jóvenes y señoritas de esta iglesia. No, ni ustedes se la creen. Dice la Biblia que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Y en base a eso, esta mujer le echó el ojo un día y dijo: ese José va a caer en mis redes. Está chavo, no ha ido a ningún curso de la aljaba, ni a un congreso, ni ha leído la Biblia. No sé cómo anda espiritualmente, pero de seguro va a caer, porque Potifar andaba muy ocupado allá haciendo sus negocios, en la política y en sus cosas, y esta mujer estaba abandonada ahí. Y le hace una propuesta indecorosa. Repite conmigo: indecorosa. Dice el verso 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Le falta un poquito ser explícita la Biblia, porque no se trataba de dormir lo que ella quería. ¿Y qué dice? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Dice así. ¿Pecaría contra quién? Este hombre sí era manso, este joven sí era manso. Así que no hay ninguna excusa para los jóvenes y señoritas que digan: pastor, porque déjame decirte que los psicólogos recomiendan la masturbación. ¿Sí lo sabías? O sea, si un joven va a ver un psicólogo y le dice: estoy luchando y no quiero tener relaciones sexuales, pero tengo muchos deseos sexuales, ¿qué hago? Mastúrbate, no pasa nada, es natural y lo puedes hacer. Eso es lo que te recomiendan la mayoría de los psicólogos. No estoy diciendo que todos, pero lo ven como algo natural. Y este hombre que tenía las hormonas vueltas locas era manso, porque sabía que ese acto
era en contra de Dios. Cada vez que nosotros estemos en la terraza, tenemos que entender una cosa: aunque nadie te vea, lo que hagas lo vas a hacer para honrar o para deshonrar a tu Padre Celestial. ¿Sí estamos? Y este joven nos demuestra que aún siendo jóvenes, Él fue manso, y que en esta etapa de nuestras vidas, seamos niños como padres, seamos jóvenes o seamos adultos, tenemos que ser y obedecer la voz de alarma del Espíritu Santo, porque Él siempre te avisa. Siempre te avisa cuando hay peligro. Que tú no lo quieras escuchar y que te dejes guiar por tu carne, esa es otra cosa. Pero Él siempre te avisa. Amén. Punto número 2. Nos falta mansedumbre en nuestra lengua. Ok. Hay un animalito que se llama comején, o lo que otros conocen en otros lados de la República como polilla. Este animalito es un tipo de hormiguita blanca que se mete a la madera hasta lo más profundo de la madera y empieza a comerse la madera. Y tú te das cuenta si hay comején o hay polilla en tu casa cuando ves pequeños cerritos de polvo. Y tú piensas que a lo mejor es polvo o que es una hormiga que está metiendo tierra del exterior al interior. No, pero es ese comején que está comiéndose la madera desde adentro. Tú puedes ver tu mueble y lo puedes ver intacto por afuera, pero en realidad ya el animalito ya se comió toda la madera por dentro. El mueble está débil. Si tú no te das cuenta, ese mueble continúa y se pasa a otros muebles, y si son de madera se come todos tus muebles. Hasta que te das cuenta, hasta que un día te sientas en la silla de madera y se rompe porque ya en el centro ya no tiene nada. El segundo punto del que te quiero hablar es de la lengua, porque muchas veces la lengua es como el comején o como la polilla, ataca de adentro hacia afuera. El mal es de adentro hacia afuera, y nosotros tenemos que tener control total y completo sobre nuestras palabras, dirigidas por el Espíritu Santo. Eso es ser manso, es dejarse enseñar, guiar. Es la definición que yo te di. Es una persona que se deja guiar y se deja controlar, no solo por sus actos, sino por sus palabras. Amén. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y dice lo siguiente: ya había salido Noé del arca, la familia estaba completa, estaban multiplicándose. Habían pasado algunos años después de que el arca de Noé quedó en el Ararat, y todos descendieron, se pusieron a cultivar la tierra, Noé y su familia. Y esta historia es después del diluvio. Dice el verso 18, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De ahí venimos tú y yo, de esas generaciones. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino. ¿Y qué hizo? Se embriagó. Y estando descubierto en medio de su tienda, dice, y Cam, padre de Canaán, ¿qué dice? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Punto número 1. Noé estaba bajo su tienda, estaba dentro. Es como si tú estás dentro de tu casa. La Biblia no dice en ninguna parte que sea pecado andar desnudo. Digo, si andas desnudo en la calle, pues sí está mal, pero no dice en ninguna parte que sea mal que estés desnudo. Él estaba dentro de su tienda. Estuvo mal que se emborrachó, y como dice la Biblia, que se embriagó. Sí, estuvo muy mal. No hay justificación para eso, y de eso hablé el jueves. No hay justificación. Pero lo que hizo Cam
lo que hizo Cam estuvo mal. Fue y luego se lo dijo ¿a quién? ¿Para qué? Pregúntame, ¿para qué? ¿Con qué intención? La mayor parte de los teólogos dice que lo hizo con la intención de ridiculizar a su padre. Porque si su corazón hubiera sido distinto, hubiera hecho lo que sus otros dos hermanos hicieron: cubrirlo y taparlo, para que nadie, otra persona, viera la desnudez de su padre. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que tú y yo sabemos, o que tú y yo vemos, que no edifican en nada decirlas. ¿Sí me entiendes? Vienen los dos hermanos, cubren a su padre viendo hacia atrás y se van regresando y tapan la desnudez de su padre, que es lo que hizo Dios con Adán y Eva. ¿No los cubrió? ¿Con hojas de qué? De higuera. Y lo que hace Cam, lo que la Biblia redacta es que Cam se equivocó en ir de chismoso, en vez de haber actuado en cubrir la desnudez de su padre. Y ese chisme le costó muy caro. Fíjate lo que dice Proverbios 26:20. 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y yo siempre que menciono esta palabra pregunto: ¿quiénes somos más chismosos, los hombres o las mujeres? A ver, le pregunto a los hombres: hombres, ¿quiénes son más chismosos, los hombres o las mujeres? Mujeres, ¿quiénes son más chismosos, los hombres o las mujeres? Dice mi esposa que empate. Nos encanta el chisme, que no edifica en nada. Cada vez que vayas a hablar, abrir tu boca para decir algo, piensa: ¿lo que voy a hacer va a edificar a mi hermano o va a ser de mal testimonio? Si te contestas lo primero, que va a edificar, si le vas a contar de una sanidad que hizo el Señor, cuéntalo a todo el mundo, porque es glorificar el nombre de Cristo Jesús. Pero si te vas a poner a criticar, hablar mal de alguien, de la iglesia o fuera de la iglesia, entonces eres un chismoso. Y eso no edifica en nada. No estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de una iglesia que acaban de abrir allá en Groenlandia. Se llama Penguins Church. Entonces a veces nosotros tenemos que ser gobernados, ser dirigidos por el Espíritu Santo para saber cuándo abrir la boca y cuándo tenemos que callar. Especialmente le hablo a los matrimonios y les digo: si te vas a pelear con tu esposa o si vas a discutir, para pelear se necesitan dos primero. Yo te sugiero que si ves a tu esposa enojada, mejor salte a dar una vuelta. Y como decía mi abuelita, ve a ver si ya puso la marrana. Porque tus hijos no tienen que ser testigos de tus pleitos, de tus amarguras, de tus frustraciones, de tus rencores. Porque ese es el matrimonio que les estás modelando, y nunca en la vida van a querer casarse porque te ven a ti y a ti. Si has de discutir con tu esposo, que sea solas. Busca un momento. Y si van a hablar, hablen bajo los términos bíblicos del Antiguo Testamento. O sea, pedradas, no es cierto. Ahora fíjate bien, cuando nosotros, dice Proverbios 18, que nuestras palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte, ¿sí o no? Nuestras palabras son bien importantes y tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Ahora, tú me puedes decir: pastor,
¿Qué me está diciendo? ¿Que yo sea alcahuete y que no vea, que no diga lo que estoy viendo mal en la iglesia o mal en mi familia, que me quede callado? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando vayas a hablar y cuando vayas a decir, tienes que ir con la persona correcta, número uno. No puedes estar hablando cosas con personas que no tienen nada que ver con el asunto. Si vas a hablar del asunto es porque tu intención es resolver o ayudar a la persona de la que estás hablando. ¿Sí entendemos? Pero si tú estás esparciendo y estás diciendo, no, mira, no lo estoy diciendo por nada en particular, pero muchas iglesias han sido destruidas por este espíritu de chisme que ha entrado en las iglesias, porque no hemos sido capaces de domar nuestra lengua, no hemos sido mansos para aprender lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Ahora bien, no te estoy diciendo, y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que si ves una irregularidad o algo que esté mal te quedes callado, no. Fíjate lo que dice Gálatas 6:1. Ahí está la solución al problema de cómo tenemos que enfrentar esto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. O sea que yo tengo que ser enseñado, tengo que buscar las palabras que me dé el Espíritu Santo, un texto de la Biblia, para poder en humildad y en mansedumbre enseñar. Primero dejarme ser enseñado a mí por el espíritu de mansedumbre, y después decirle al hermano: hey hermano, hey hermana, creo que estás equivocado en esto o en esta área. O en su caso, ir con su autoridad inmediata. Si es un joven, puedes ir con su líder y decirle: está pasando esto y esto y esto y esto. Pero si tú consultas o si tú hablas de cosas que no tienen nada que ver, que no va a edificar en nada, entonces estás cayendo en esta desobediencia al mandato de ser manso. ¿Estamos, iglesia? Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que ser mansos en nuestras palabras. Muchas veces hemos lastimado a alguien. Yo no sé si tú sepas, pero las palabras duelen más que los golpes, hieren más que los golpes, lastiman, porque una palabra de maldición por un padre a un hijo, o una mala palabra, una grosería, se queda guardada en el corazón y puede producir una raíz de amargura que a la larga te traiga infelicidad. Y Santiago lo explica bien claro en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 habla completo del problema que tenemos los seres humanos de la lengua. Capítulo 3 verso 1 dice: dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Verso 2: porque ¿cuántos? No oigo. Más fuerte. Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Así que no me vengas a decir que tú nunca has ofendido a nadie, porque aquí dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sigue? He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Te has subido a algún caballo alguna vez? Yo me subí una vez, pero no me quedaron ganas. Pero sí sé cómo se manejan. Te ponen aquí el control del caballo. Si tú quieres que el caballo se pare, nada más lo giras hacia ti. El caballo levanta el hocico y se para. Y si le jaras a la derecha, el caballo sabe que tiene que girar a la derecha. Pone su direccional. Si tiene que girar a la izquierda, pues jalas el lado izquierdo. Y si quieres que corra, sueltas la rienda y le picas con las espuelas y corre. Y si no estabas bien agarrado, te caes como yo. Por eso no me gustó el caballo, que nadie me dijo que me tenía que agarrar bien cuando corría el caballo. Y Santiago habla precisamente de eso. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. O sea, la lengua controla, ¿qué dice?
todo el cuerpo. Verso siguiente. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Último verso. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y por último el 6. Y la lengua es un fuego. ¿Es un qué? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, de las cosas que salen de nuestros labios. Necesitamos ser mansos y preguntarle al Espíritu Santo si lo que vamos a hablar delante de nuestros hijos o en la mesa cuando estamos comiendo es para edificar o para derribar. Y de esa manera creo, en términos generales, y estoy hablando de la iglesia en general, este don del Espíritu Santo, no hemos sido obedientes ni hemos sido mansos en un contexto general de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo? Y el punto 3 se llama: nos falta mansedumbre en la constancia. Repite conmigo: en la constancia. Primera de Corintios 15:58 dice lo siguiente. Dice: así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice? No oigo. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que ya tenía algunos años, a los corintios le está hablando, pero le está hablando a un sector de la iglesia, a los servidores. O sea que si hay alguien que tiene que estar firme y constante, son los servidores. Levanten la mano los servidores. Este pequeño espacio es para ustedes. Yo no sé si tu líder te está ahorita enseñando algo, pero si te está enseñando algo y no lo quieres aprender, no estás teniendo espíritu de mansedumbre, sino de rebeldía. Todos los departamentos en esta iglesia tienen un líder, y el líder es responsable de capacitar a su grupo. Y cuando el líder te invita y te dice: oye, te quiero enseñar algo que tiene que ver con nuestro ministerio, y tú dices: no, yo no, ni el pastel. No estás siendo manso, no estás teniendo mansedumbre. Y estas dos cosas de las que hablamos la semana pasada y hoy, la humildad y la mansedumbre, tienen que ver con la unidad, totalmente. O sea, si tú te rebelas delante, y no es una sublevación como las manifestaciones que estamos viendo en la Ciudad de México, es un acto de rebeldía cuando tú dices: yo no quiero esa enseñanza. Estás despreciando la enseñanza que viene de arriba a través de tu líder. Si hay alguien, si hay un sector que debe de entender estos principios, son los servidores, somos los servidores. Pásame mi mochila, pásame un librito negro que está ahí. Ahora, yo te quiero decir algo. A mí me da clase mi pastor. Me da clase por Zoom, nos da clase a 30 y tantos pastores. ¿Puedes venir, Fer? Agárrame el micrófono, por favor. Yo quiero felicitar a los que toman nota. Levanta la mano si tienes tu cuadernito anotando. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Los demás denle un aplauso, y para el otro traen su cuaderno. Mira, este es mi cuadernito donde el pastor Peñalosa me da clase. No me gusta usar la tablet. Cuando él nos da clase, yo anoto todo lo que nos está enseñando, porque de esa manera crezco, porque este punto tiene que ver con el crecimiento. ¿Ok?
El ser firmes y constantes produce crecimiento. Y ahí está. No te estoy pidiendo nada que yo no haga. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser firme? ¿Cómo vas a ser constante si no estás aprendiendo nada? Alguien me dijo el otro día: yo anoto todos los versículos que usted me da porque hay algunas cosas que yo no entiendo, pero cuando llego a la casa me pongo a leer todo el contexto de lo que usted habló. Ay, gloria a Dios. Ojalá si fueran todos y todas. Voltea con el que está a un lado y dile: ahí te hablan. Ahí está. Sí, ¿te estoy demostrando esto? Gracias, hijo. Entonces, fíjate bien. El apóstol Pablo le está diciendo a los servidores ser firmes y constantes. Ahora, si tú no eres servidor, no te escapas, ¿eh? O sea, ay, yo no soy servidor. No, esto no es para mí. El pastor en este punto le está hablando a los servidores. No, también te estoy hablando a ti. ¿Qué es una persona inconstante? Una persona inconstante es una persona que cambia de opinión con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, acciones, opiniones y conducta. Hoy voy a la iglesia, la próxima semana no quiero ir. Es que está un poquito nublado, no voy, no. Esta semana voy a orar, pero la semana próxima no tengo cosas que agradecerle a Dios, me ha ido mal. Eso es ser inconstante. Y si eres inconstante para las cosas de Dios, eres inconstante para todo. Para tu matrimonio, para tu trabajo, para todo. ¿Estamos? Ahora bien, lo que el Señor Jesús explicó a sus discípulos y les dijo claramente en Lucas 9:62, dice lo siguiente. Porque el Señor Jesús habla acerca de esto. Una persona inconstante ahorita está adelante, va aprendiendo y después se regresa, deja de ir a la iglesia 15, 20 días, un mes. Mira, nosotros estamos impactados porque mi esposa y yo platicamos el lunes y decimos: oye, vino fulano, sutano y mengano esta semana, pero no vino mengano y perengano y empezamos a ver que no hay una constancia. No estoy hablando de todos. Algunos son muy constantes y gloria a Dios por sus vidas, pero no hemos logrado tener una constancia del 100% de la membresía de la iglesia. O sea que hay personas que están batallando con la inconstancia. No se han dejado enseñar, no han sido mansos para aprender que si hay algo importante son las cosas espirituales. Amén. Lucas 9:62 se lo dijo bien claro Jesús a sus discípulos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira ¿hacia dónde? Hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahora bien, el problema cuando somos inconstantes, yo te decía, es que no crecemos. Y el cristiano por naturaleza tiene que crecer al igual que crece un niño. Está bien, recibimos a Cristo hace un mes, pero así como el niño va creciendo y va tomando su lechita, el cristiano tiene que ir creciendo por naturaleza. Yo nunca recuerdo haber orado para que mis hijas crecieran. Crecieron solitas por el alimento que el Señor de arriba nos mandaba y que nosotros les proveíamos. Crecer es natural. Lo natural es no crecer, estancarse o ser un enano espiritual. ¿Sí me explico? Y en esta misma iglesia de Corintios, en el capítulo 3, primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, ahora sí el apóstol Pablo le habla a toda la iglesia. Aquí ya no es a los servidores, aquí ya es para todos. Día es para todos. Mejor día es para mí. Ok. Dice el verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a ¿qué dice? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es comida pesada, comida ya más difícil de digerir. Y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía.
¿Cómo sé si soy un niño, si he crecido o si estoy estancado? El mismo verso lo dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Es decir, en la carne, en la vil carne. Y el problema de no crecer, de no ser firmes, el no ser firmes te produce no crecer. Y si no creces tú, no crece tu familia tampoco. Estoy hablando a los varones. Levanta tu mano, varón. Tú eres el primero que tienes que llevar la delantera en lo espiritual, hijo. Ya ven cómo claman las voces de las mujeres. Quieren ver ese líder despertar, a ese león que está ahorita ahí como gatito nada más. Esposa, ven. No estaba planeado esto, pero ven. Mi esposa tuvo un sueño y te lo va a contar rápidamente para que quiero hablar en este punto a los varones en especial. Porque para ser honestos, las mujeres nos están llevando delantera. Nos debería dar vergüenza eso. Pero les voy a contar el sueño de mi esposa y lo hemos estado platicando, lo hemos estado meditando, y es un mensaje que le dio Dios a través de un sueño de la falta de liderazgo que hay en esta y en todas las iglesias. Ok, yo les he platicado, buenos días, les he platicado muchas veces que el enemigo me ataca a través de sueños. Tiene tiempo que me ataca a través de sueños y aumentó mucho en la pandemia. Y sabe por qué ataca. ¿Y cómo son los ataques? El enemigo, algunos lo conocen, sobre todo las que están cerca de mí, viene y me levanta literal de la cama y me saca y me ha llevado a lugares feos. Pero gracias a Dios cada vez he aprendido a pelear. El pastor Abraham un día me dijo: Tere, te toca pelear con él. Y he peleado y cada vez es menos la fuerza que él tiene. Obviamente quien vive a mí tiene mayor poder. Y la última vez de este sueño, porque lo he tenido por años me ha atacado, y la última vez fue esta semana que pasó, el lunes, para amanecer martes, lo mismo. Entonces estábamos acostados y antes de despedirnos en el sueño, él me tenía así, me quedé con su brazo así. Y obviamente pues ya nos dormimos, pero así me quedó la imagen en mi mente. Y así vino nuevamente el enemigo a hacerme a creer lo mismo, a levantarme de la cama. Entonces yo sentí su presencia de él, porque la puedo percibir en mi sueño, y dije: ya vienes otra vez. Entonces en esta ocasión me quiso levantar y quiso quitar la mano de mi esposo. Quiso quitar la mano de mi esposo, y fue impresionante cómo no pudo quitar la mano de mi esposo. Y me quería levantar y quitaba la mano de mi esposo y no pudo, y se largó. Entonces ya después me desperté yo y volteé a ver a mi esposo, y pues mi esposo estaba dormidito del otro lado, pero ahí a otro día le conté. Ya suelta mi corazón. Sigue. Otro día en el desayuno le digo: te tengo que contar algo impresionante. Le digo: el enemigo vino nuevamente y me atacó, pero ahora Dios me habló y me dijo que cuánto poder, cuánta autoridad le ha delegado a los hombres. O sea, el hecho de él, el poder que él no dejó, que no permitiera ni que me levantara un centímetro. Dije: wow, y todo el día le digo: ¿te das cuenta lo que soñé? ¿Te das cuenta? Entiende por favor lo que te quiero decir. O se lo dices tú a los varones o se lo digo yo. O sea, ¿qué es esto? Varones, perdón, con el permiso de Dios y de mi esposo. Es bien importante
la autoridad espiritual. Muchas veces piensan que nada más es la parte económica. Y sí está bien que sean proveedores, eso está muy bien, pero hay algo más arriba de la provisión, que es la protección espiritual. Y yo la pude sentir como el enemigo no pudo hacerme nada, porque el poder que le ha dado a mi esposo Dios fue lo que impidió que él me atacara. Dije, oh Señor, este es un mensaje tremendo para los hombres. Hombres, levántense. Hay muchas mujeres que se sienten frágiles, se sienten desprotegidas espiritualmente. Hablo espiritualmente, porque el orden, la ecuación celestial es Dios, el varón, la mujer y los hijos. Y muchas veces es Dios, la mujer y el hombre, o los hijos y el hombre está, perdónenme, pero eso me hizo sentir el Espíritu Santo. Varones necesitan levantarse, porque las mujeres necesitamos protección espiritual. Gracias. Así que, varones, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y estar preparados, porque los tiempos que vienen requieren de conocimiento de Dios, pero requieren también de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Si no somos capaces de defender a nuestra familia, no sé para qué estamos, la verdad. Porque esa es nuestra responsabilidad. Si en lo natural sucede, ¿a poco si alguien no le dice algo a tu esposa, que le diga un piropo, algo en la calle y va contigo, te vas a quedar a decir, que le diga alguna cosa, algún piropo, que diga, sí hermano, estoy de acuerdo contigo? O sea, tú tienes que defender a los tuyos, ¿no? Lo mismo sucede en lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Llega el diablo, llega el enemigo, el varón está sin unción, sin oración, sin conocimiento de la palabra. Y aunque la mujer sepa, y aunque la mujer conozca, y aunque la mujer está ungida, el diablo sabe que la autoridad fue delegada al varón. Salmo 133 dice que la unción desciende de las barbas de Aarón y desciende a todo el cuerpo, desciende de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y después seguimos nosotros. Si tú no estás pegado de Cristo, varón, yo no sé qué va a pasar contigo. No le eches la culpa a Dios. Digo, no le eches la culpa a Dios de lo que pueda suceder. Amén. Se quedaron fríos. Y yo doy gracias a Dios por la vida de las guerreras que tenemos aquí en la iglesia. Pero también quiero ver esos guerreros. Eso es todo. Teníamos un grupo de varonas. Mira, tenemos un grupo de varones y es bueno, pero no se parece nada a lo que tuvimos un día. Se paraban allá atrás y hacían vallado, allá en la otra iglesita en donde estábamos, y hacían vallado porque sabían que ellos tenían que estar guerreando y tenían que estar apoyando espiritualmente, protegiendo el lugar, protegiendo al pastor, que el pastor hablara palabra del Espíritu Santo, y rodeando con una cobertura de liderazgo que el Dios le dio al varón. Y de esa manera es como tenemos que ser los varones, todos. Pero si no conocemos la palabra, si no nos interesa conocer la palabra, entonces no vamos a crecer. Fíjate lo que dice en la misma carta a los Efesios, de donde proviene esta serie. Quiero que vayas a Efesios 4. Gálatas, Efesios, Gálatas capítulo 4. En el mismo contexto a esta iglesia, el apóstol Pablo les da a conocer los 5 ministerios. Fíjate si no es importante la unidad en el espíritu, porque bajo este contexto les da a conocer los 5 ministerios. ¿Dónde está, pastor? En el verso 11, dice 4:11 de Efesios, dice: y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del ¿qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigo leyendo. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños. No dice niñas. Dice niños. Porque también Pablo le hablaba ¿a quién? A los varones. Porque si está bien la cabeza, está bien todo el cuerpo. Dice, así que ya no seamos niños fluctuantes, inconstantes, de lo que estoy hablando, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? No oigo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Qué es? ¿De qué se trata este punto? De ser nosotros constantes. Se trata de crecer. ¿Se trata de qué? Ahora fíjate bien. Te voy a demostrar cómo si tú creces, crecen los tuyos. En el verso 16 te lo demuestro. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿y qué dice? Unido, habla del cuerpo humano, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben, ¿qué dice? No oigo. Para ir edificándose en amor. Si yo no crezco, la iglesia no crece. Si el pastor Fer no crece, la iglesia de Temisco no crece. Un saludo a nuestros hermanos de Temisco. Está creciendo la iglesia para honra y gloria de Dios. Dáselo bien fuerte al Señor. Entonces es impresionante cómo nosotros nos hemos quedado debajo en conocimiento. Una vez le dije a un hermano que no quería tomar los discipulados y le dije, oiga hermano, yo me he dado cuenta que a usted no le gusta ser enseñado, que no le gusta ser manso. Y me dijo, pastor, con todo respeto, esas enseñanzas que ustedes dan aquí, pues yo ya las sé. Ah, qué bien, ya las sabe. Sí, la verdad son muy básicas. Yo he estado en diferentes países, dice, y bueno, en donde quiera, en cualquier país que voy yo me congrego. He estado en iglesias muy grandes, incluso he dado clases. Ay, me hizo sentir hormiga. Y le digo, pero usted quiere continuar aquí en esta iglesia. Dice, sí, claro, yo voy a continuar aquí. Le dije, bueno, mire, se la voy a hacer fácil. Como usted ya lo sabe todo, esto básico lo voy a pasar de este discipulado al otro en automático si me dice de memoria los libros de la Biblia. Y dice, bueno, pastor, es que debe de entender que pues ya hace mucho que no los leo así de memoria completo. Digo, bueno, está bien, léame nomás el Antiguo Testamento completito. Bueno, pero pues es que pues así como que se los diga de memoria, no. Bueno, dígame el Pentateuco, caramba. Pues ni el Pentateuco se supo, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Falta de mansedumbre, repite conmigo. Y mira lo importante que es que desde niños los padres enseñen a los hijos. ¿Quién va a pasar? ¿Quieren? Y mira, como estos niños hay muchos, pero estos pequeños a mí me impresionan. Hija, ¿te sabes los libros de la Biblia? A ver, tranquilita, no te pongas nerviosa. Sí. Tú nomás di lo que sabes decir. Y despacito para que la iglesia oiga y entienda. ¿Sale? Hola, yo soy Keren y
Los libros de la Biblia son estos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Oh, ¿sí te das cuenta cómo sí se puede? Y si tú enseñas a tus hijos, aunque no estén tan chiquitos, enséñales, pero primero aprende tú, papá. Primero aprende tú. Y la otra también se lo sabe, y nada más que ahorita no quiso. Pero es impresionante cómo los varones hemos soltado ese liderazgo espiritual. Y ya para rematar, Hebreos 5 del 11 al 14, fíjate lo que dice el escritor de Hebreos en ese sentido. Quiero que salgas bien consciente de que en los próximos tiempos, yo no sé el día que tus hijos te pregunten: oye, papá, ¿qué significan los sellos del Apocalipsis? Que le digas tú: pues quién sabe, hijo. ¿No será un sello postal que se pone a las cartas para mandarlas? 5:11. ¿Puedes pasar, Tat, por favor? Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿qué dice? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros después, ¿qué dice? Después de tanto tiempo, no oigo. Repite conmigo: tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, otra vez menciona, ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Esa iglesia tampoco había crecido. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el 6 verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que le está diciendo el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, mi opinión personal es que es el mismo Pablo, les está diciendo eso: ya lo saben, no tengo por qué volver a enseñarles lo mismo. Tengo que hablarles que el Señor me llevó al tercer cielo, que estuve allá viendo ángeles. Quiero enseñarles lo que el Señor me mostró. Pero él se encontraba con una iglesia que no sabía, que los varones no estaban preparados. Y dice el verso
El verso 2 lo voy a volver a leer, dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso ya nos debe de quedar total y completamente claro a nosotros los varones. Yo quiero realmente dejar consciente en ti, varón, que debemos de levantarnos. No puede ser que una pequeñita, ¿cuántos años tiene? ¿Quién se avienta de los hombres aquí a pasarme a leer los libros de la Biblia? Levante la mano. ¿Quién se avienta al tiro? ¿Ya ves lo que te digo? Ups. Consejos prácticos de este mensaje, porque hay que irlos aterrizando. Consejos prácticos. Voy a resumir el mensaje. Y el punto número 1 es: ten cuidado con las terrazas. El pecado de David entró por los ojos, pero sus pies estaban en una terraza. Ten cuidado con las terrazas y supervisa lo que están viendo tus hijos. Amén. No importa si tiene 5 años o tiene 27 o 30 años, el chiquito hermoso. Si viven en tu casa, tienes toda la autoridad de pedirles el celular, quítale la contraseña y te voy a dar una checadita de lo que estás viendo. El otro día sí le dije a un matrimonio, estábamos sentados y les digo: ¿y qué onda con ustedes? ¿Cómo andan? Bien, pastor. Bien. Digo: bueno, qué bueno. Préstenme sus celulares. Tú dáselo a mi esposa y el del varón. Dice. Sacaron el celular y me lo dieron. Quítale la contraseña, hijo. ¿Por qué le pones contraseña? Ya se la quitó. Y no, pues no encontramos nada. Gracias a Dios sí era cierto, pero de momento les causó mello. No encontramos nada para honra y gloria de Dios. Mateo 18, 8 y 9. Estoy hablando de las terrazas, punto número 1. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ¿qué? Ojo te es ocasión de caer, lo que le pasó a David, sácalo y échalo de ti. Es decir, quita el internet, avienta el celular. Si eso es lo que te está llevando a tener tentaciones que puedes evitar, quítalo, córtalo. A eso se refiere, no es literal que te quites la mano y que te saques el ojo. Dice: y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado ¿en dónde? Ahora esto le está hablando a su pueblo, no le está hablando a los inconversos, está hablando a su iglesia. Punto número 2: cuida tu lengua. Cuida tu lengua. Antes de hablar algo de alguien o de algo, lo que ya te dije, piensa, pregúntale al Espíritu Santo, consulta al Espíritu Santo si eso va a ser de edificación o de piedra de tropiezo lo que vas a hacer o lo que vas a decir. Porque un día va a suceder esto. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y yo agregaría y las mujeres, está refiriendo al género, dice: de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y el punto número 3: toma tu vida espiritual en serio, sé constante. Como te decía, los tiempos que vienen son difíciles, son muy difíciles, juntamente con las profecías que se están cumpliendo.
va a venir el avivamiento, va a venir un crecimiento, pero a mí me queda claro que Dios no va a mandar a gente a una iglesia que no tenga conocimiento de quién es Él. ¿Qué les van a enseñar ahí? Porque no se trata solamente del pastor, se trata de que seamos una iglesia entendida en los tiempos, ¿sí o no? Y el Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Y lo impactante no es, y siempre lo menciono porque siempre quiero que te quede claro, no es que no tuvieran conocimiento, es que dice que les faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, ahorita tienes este libro maravilloso que en algunos países te pueden meter a la cárcel o te pueden asesinar por tenerlo, y tú en México lo puedes leer sin ningún problema. Puedes andar con la Biblia bajo el brazo en el Palacio Nacional y nadie te dice nada. Pero hay otros países en donde les cuesta la vida si les descubren la Biblia en sus manos, como en China. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, si tú no lees la Biblia, estás desechando el conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, es decir, te quitaré el liderazgo. Hombres, ¿dónde están? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quién? Padre del cielo. ¿Es confrontante esto? Sí. Y yo desde el día jueves aún no se me quita un dolor en mi espíritu que tengo por todo lo que ha pasado, por todo las ofensas que le hemos hecho a Dios como raza humana. Tengo un dolor, a veces me pongo muy triste, a veces estoy muy triste y no sé por qué, pero ya entendí que Dios me ha permitido experimentar un poquito de su dolor. Y yo les decía el jueves, el martes autorizaron en la Suprema Corte de Justicia la despenalización del aborto. Y eso es un golpe terrible para Dios. Le hemos dado la espalda como nación con leyes de este tipo. Hemos desechado la vida, hemos despreciado la vida. Y Dios tenga misericordia de nuestro país, Dios tenga misericordia de nuestro estado. Pero mientras ese día llega, ayer le mandé a Orlando un video de un pastor dominicano que está predicando así como yo, como de mi edad, más o menos, un poquito más grande, a lo mejor de unos 60 años, y está hablando de los últimos tiempos, precisamente de Mateo 24. Y hay alguien que lo está filmando con su celular. Se ve que es una iglesia más o menos de mediano, no sé, unas 100 personas. Se ve el lugar pequeño. Y de repente él, cuando se pone sus lentes para leer un verso, de repente se marea y se cae. Y el video decía que el pastor se murió. Y se lo mandé a Orlando. Él es especialista. Luego se fue a República Dominicana para ver si era cierto. Se metió a las redes, investigó y a los 10 minutos me dijo: pastor, sí fue cierto, hace 4 días se murió ese pastor. O sea, con esto te digo que cuando te hablo de los últimos tiempos, para él ese día fue el final de su existencia. Todos podemos ser, nuestra vida puede ser reclamada. Varones, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Más valioso es el conocimiento de quién es Jesús, de quién es el Dios al que adoramos, de conocer su palabra, porque en momentos de sufrimiento, en momentos en donde vengan los desastres naturales, en donde vengan más terremotos, ellos sepan que tienen un Dios que los guarda, que los cuida, que los protege. Mateo 11:29.
Y son palabras del Señor Jesús, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde. Las dos palabras que te enseñé, una la semana pasada y una esta. Manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. De la misma forma que fue humilde, también fue manso. Y el Señor le ordenó que tenía que ir a la cruz. Padre, si ha de pasar de mí esta copa, hazlo. Estoy parafraseando, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Escuchó la voz del Padre, y el Padre le dijo: hijo, tienes que ir a la cruz. Por esos de Cuernavaca, por esos de México, por esos del mundo entero, tienes que derramar tu sangre. Y si el Señor fue manso y humilde de corazón, hoy le vamos a pedir a Él que esos frutos del Espíritu que ya están en ti sean activados, porque los dones los tenemos. El fruto del Espíritu, mejor dicho, perdón, los tenemos, pero muchas veces no son activados porque no los conocemos. Ponte de pie, por favor. Señor Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte, Señor, perdón. Es necesario en mi espíritu pedir perdón, y es necesario que tu iglesia también pidas perdón. Si primeramente has descuidado a tus hijos, si les has soltado los aparatos electrónicos y no has sabido qué es lo que están haciendo con ellos, porque son tu responsabilidad. Señor, perdónanos porque no nos hemos sentado con nuestros hijos a platicar sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, porque ha sido más importante nuestro trabajo, nuestros quehaceres, la provisión, y hemos descuidado lo más valioso que nos has dado. Señor, perdónanos si no hemos sido mansos para controlar nuestra lengua. Si has ofendido a alguien, si has ofendido a alguien con tus palabras, cierra tus ojos. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que traigas a la mente de mis hermanos y mis hermanas, si han ofendido a alguien con sus palabras, si han lastimado a alguien con sus palabras. A mí mismo, Señor, te pido que me sea revelado, porque a veces somos inconscientes de lo que decimos estando en un estado de enojo o de ira. Perdónanos si hemos lastimado, si hemos acuchillado, si hemos apuñalado a alguien con nuestras palabras, Señor. Perdónanos si no hemos sido mansos para ser enseñados por tu precioso Espíritu Santo. Señor Jesús, enséñanos a ser como tú. A ser mansos y humildes de corazón. Padre, y también te quiero pedir perdón, y esto es para todos los varones, por haber soltado el liderazgo espiritual, por haber tenido miedo de tomarlo, porque tal vez creciste en un matriarcado, tal vez aprendiste que la mujer tomaba las decisiones, pero hoy en Cristo sabes que la opinión de tu esposa es sumamente importante, pero que Dios te ha puesto como cabeza a ti, y que la bendición va a venir a través de ti para toda tu familia. Señor, perdónanos si hemos despreciado ese liderazgo que nos has dado, si hemos despreciado el conocimiento de tu palabra.
Si no hemos enseñado a nuestros hijos es porque no sabemos. Señor, perdónanos, por favor. Y te pido que levantes un liderazgo de hombres guerreros aquí. Te pido que levantes un liderazgo de hombres de oración, de hombres de guerra, de hombres que defiendan su casa, su iglesia, su estado y su nación. Y por último, siento en mi espíritu que si tú eres una persona que has ofendido con tus palabras a alguien y lo tienes o la tienes cerca de aquí, yo te pido que salgas de tu lugar con tu cubrebocas. Sal de tu lugar y ve con esa persona. O si la tienes ahí a un lado, si es de tu familia, ve y pide perdón. Pide perdón para que esto sea roto hoy y no salgas de la misma forma. De nada serviría hablar de todo esto si no lo ponemos en práctica hoy. Ya veo algunos que se están abrazando en este momento. Hijo, hija, si has ofendido a tu papá, si has ofendido a tu mamá, ve y pídele perdón ahora, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. No son disculpas. La palabra disculpa no viene en la Biblia. Pide perdón. Ya se están abrazando más. Bendito sea Dios. Espíritu Santo, ven y trae reconciliación. Trae un espíritu de reconciliación a esta casa, Señor. Trae un espíritu de amor, Señor, y de mansedumbre a todos los que estamos aquí. Nos has enseñado humildad y nos has enseñado mansedumbre, porque tú eres manso y humilde de corazón. Gracias a Dios. Bendito sea, Señor. Trae un espíritu de reconciliación ahora a las familias que están reunidas aquí en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre precioso. Espíritu Santo, ven en este momento, Señor, y que todas esas ofensas, ya sea en actos o en palabras, Señor, sean perdonadas hoy y podamos ver tu gloria. Quita tu orgullo. Yo sé que hay alguien que está luchando, que hay alguien que quiere pedir perdón, pero que el enemigo no lo deja salir, que le está agarrando los pies para no moverse. Yo te pido que lo venzas en el nombre de Jesús y que salgas de tu lugar y que vayas y que pidas perdón ahora. No dejes que el enemigo gane esta batalla y que te salgas de aquí de la misma forma que entraste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Convence. Convence, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Estamos hablando de la unidad en espíritu y todos aquí somos un solo cuerpo. La Biblia dice que somos un solo cuerpo. Y lo que te suceda a ti, como somos un solo cuerpo, nos afecta o nos beneficia a todos.
seamos una iglesia que ame a Jesús con todo su corazón y que ese amor provoque que haya un liderazgo, que haya dominio propio y que haya un espíritu de mansedumbre en todas las familias. Si estás con algún familiar tuyo, abrázalo. Eso es unidad. Vamos a empezar a practicar la unidad. Abrázalos, abraza a los tuyos, abraza a los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, así como están unidos, yo te pido, amado Señor, amado Espíritu Santo, que esta serie de unidad deje marcados los corazones de todos y todas las familias que están aquí. Que así como estamos unidos, podamos entender que estamos unidos a tu mismo cuerpo, Señor. Y que lo que hagamos, estamos unidos por los ligamentos, todos. Y que seamos familias unidas, familias comprometidas con la unidad, familias comprometidas con la humildad y con la mansedumbre, Señor. Gracias te doy en el precioso y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Él quiere tu familia unida. Él quiere la iglesia unida. Él quiere una nación mexicana unida en Cristo Jesús. Él quiere un Cuernavaca unido para adorarle. Y Él quiere un estado de Morelos que le conozca, que le ame, que le alabe y que le sirva. Amén y amén.